que no pueden producir escoriaciones. Y es a través de esas heces y de esas heridas que el tripanosoma se va a introducir a la piel. Otro lugar que le gusta picar es alrededor de las mucosas, ojo, nariz o boca. Como va a alimentarse en ese lugar de sangre, va a defecar en las orillas. ¿Y qué es lo que pasa? Nos produce escozor y frotamos y aprovecha la debilidad de las mucosas para introducirse. ¿Ven la diferencia? Qué interesante. Esa es la forma en la que nos protegemos contra el tripanosoma. Y la otra forma que hemos visto, que podría ser vertical o a través de transfusiones de sangre. Este insecto que ven aquí, por ejemplo, es hematófago. Es el que transmite la leishmania, pero no es un mosquito común. Es otra especie de mosquito que es más peluda, que es el flebótomo, que en realidad esta especie es específica para contagiar la enfermedad. Contagio a través de la picadura. Aquí, otro ciclo de otro parásito. Vean, tenemos el humano, puerta de ingreso, la boca. Salida a través de las heces. Contaminación, el agua. Este parásito no se va a quedar solo en el agua. Hace un cambio inmaduro en el que va a buscar un molusco para introducirse, hacer otro cambio y esperar a que llegue su huésped definitivo para recién madurar. ¿Quiénes serían su huésped definitivo? Los animales o el humano. Otro. Aquí vemos un perrito, vemos un oveja, vemos un humano. Puerta de ingreso de su ciclo de vida, oral. Salida a través de las heces. Se puede contagiar estos animales que son de crianza, de granja, como el mismo perro. En este caso es la oveja el principal huésped. El perro, al estar en contacto con las ovejas, ser un perro ovejero, se contagia, pero el perro, recuerden que es un animal doméstico que va a entrar en contacto con el humano y a través de las lamidas contaminadas termina contaminando a su dueño. Aquí tenemos como reservorios o huéspedes intermediarios las aves y los roedores, que pueden terminar contagiando a los animales de granja, a los animales domésticos y al humano. ¿Por qué el humano está fuera de este ciclo? Porque es un huésped accidental. Muy bien, existen ciertas enfermedades que van a ser mucho más comunes en los niños, o también se pueden dar en los adultos mayores, pero esto se va a deber más que todo al ambiente o las costumbres que puedan tener. Recuerden que muchos adultos, a medida que van envejeciendo más, tenemos el término de que se vuelven niños. No tienen buena higiene en la mano, empiezan a perder ciertas costumbres de higiene, por ejemplo. Los niños son muy susceptibles por eso, porque no tienen costumbre de higiene. Todo lo que tocan meten a la boca, comparten cosas, se rascan, vuelven a meter a la boca. Entonces es un ciclo de contagio que a veces es difícil controlar. Su forma de vivir, pueden vivir hacinados en malas condiciones de higiene. Los juegos que hacen, los juguetes que utilizan en las guarderías, por ejemplo, es una forma de contagio, porque un niño puede meter la mano al pañal, se rasca, se infecta, agarra un juguete, viene el otro niño, agarra el mismo juguete, mete a la boca, y es así como terminan contagiándose. Los inmunocomprometidos. Muchos de ustedes tal vez han tenido contacto con los parásitos, pero debido a que su sistema inmune es fuerte, están bien alimentados, hacen deporte, no toman ni una gota de alcohol, son universitarios sanos,
Entonces, logran vencer esta infección, contienen al parásito y lo eliminan. Pero una persona inmunocomprometida, ¿quiénes son inmunocomprometidos? Primero, las personas con VIH. ¿Quiénes más? Con cáncer. ¿Otros? Con lupus. Las enfermedades de base pueden debilitar el sistema inmune. Muy bien. La diabetes. Sí, exactamente. ¿Otros? ¿Cómo? El COVID causa una debilidad. Otros. Pero del COVID es temporal hasta que la persona se recupere, no es permanente. Las personas que han sido trasplantadas, ¿verdad? Las personas desnutridas. Por lo tanto, esos parásitos que fácilmente podrían haber vencido o que no suelen causar daño en las personas normales, en buenas condiciones, en ellas puede causar la muerte o graves daños. Ahora, las afectaciones del individuo pueden ser leves, moderadas, graves, incapacitantes e incluso llevar a la muerte. Y eso va a depender, como les digo, del tipo de parásito, de la cantidad y de la virulencia. ¿Qué creen que sea esto? Vean en este perrito las lesiones. Vean en esta persona. Aquí una perforación de paladar. Vean aquí una perforación de tabique. ¿Qué enfermedad creen que puede causar esto? ¿Creen que después de hacer un tratamiento esta persona pueda regenerar su piel y quedar como si nada hubiera pasado? Abierto tal vez. Podría ser una opción. Pero esta enfermedad es la leishmania mucocutánea o cutánea, que son las que causan mayor daño y causan una degradación en los tejidos que, aunque curemos la enfermedad, se quedan sin nariz, se quedan sin tabique, se quedan con el paladar perforado. Vean, son secuelas discapacitantes estéticamente e incluso funcionales. Esta persona que esté comiendo o tomando algo, se le va a ir a la nariz. Como su compañera dijo, requieren de implantes para poder mejorar su calidad de vida. Este niño se quedó sin nariz. Hacemos el tratamiento, no va a tener cartílago nasal porque ya fue afectado. Hay personas a las que se les perfora la mejilla. Veamos. Ahora, en el proceso de salud de enfermedad juega un importante papel el parásito, el huésped y el medio ambiente. La leishmania, como ustedes han visto, no es comunes en la ciudad ni en los climas templados ni fríos. Son más característicos de los lugares cálidos y más propios de las profundidades de la selva. Entonces, ¿quiénes son susceptibles? Aquellas personas que se meten a la selva a cazar, en este caso. Incluso dentro de los poblados, en el Chapar, en Villatunar y Vilgarzama, las personas que viven en el pueblo no son susceptibles a enfermar de leishmania. No son aquellas que se internan al bosque, ¿sí? A la selva. Por lo tanto, la relación directa con la frecuencia tiene que ver con la distribución geográfica. Si este pueblo crece y la gente empieza a introducirse a la selva por hacer plantaciones, por ir a cazar, por ir a pescar, va a aumentar el índice de casos. La patogenicidad, en este caso, estamos viendo que la leishmania no es un parásito cualquiera, causa daño. Y la transmisibilidad, cuanto más transmisible sea este parásito, el contagio es mayor en el grupo poblacional.
Existen otros factores, como la prevalencia. Cada cierta época del año es común que aparezca dengue en los lugares tropicales, en Bolivia. Esta vez se ha excedido, porque además este dengue que ha atacado es un dengue más letal para los infantes, como si hubiera mutado, ¿sí? En la mayoría de los casos se suele controlar. Las muertes son mínimas y se dan en personas que son susceptibles o tienen enfermedades de base. En este caso no, ha sido bastante letal debido a su virulencia, su agresividad. Ahora, en cuanto al parásito, hemos dicho, la virulencia y el mecanismo de infección va a ser la causa. ¿Por qué se ha propagado tanto? Un mosquito no solo chupa a una persona. Un mosquito infectado puede picar a una persona e infectarla. ¿Qué es lo que va a pasar? Pueden haber otros mosquitos que no tienen la enfermedad, pero van a ir a picar a la persona infectada. De esa manera se infectan ellos, van y se alimentan de otra persona a la que transmiten la infección. Ahora vean esa cadena, ¿cómo se corta? Aquí no vamos a buscar un mosquito serio y lo vamos a aislar. En este caso se tiene que hacer una fumigación y exterminio masivo de todos los mosquitos para que cortemos esa línea. Pero podemos hacer un aislamiento de la persona infectada. ¿Cómo? Se lo lleva a un ambiente donde haya mosquiteros y no puede estar al acceso fácil de los mosquitos, o sea, de ser picado. ¿Sí? El huésped. El huésped puede resistir muchas infecciones, pero si es susceptible a complicarse porque está inmunocomprometido, está desnutrido, tiene alguna enfermedad genética que no elabora algún gen específico para la defensa, o sea, tantas cosas, entonces queda susceptible a complicarse. Los hábitos higiénico-dietéticos. En este caso, en parasitología, es uno de los factores más importantes, porque si no tienen higiene, el contagio puede darse más fácilmente. Si en la dieta no tienen la costumbre de lavar bien los alimentos o desinfectarlos o comen donde sea, también son susceptibles a infectarse. El ambiente, el clima. Como ustedes han visto, el dengue no es para nada común, ni en La Paz, en Oruro, en Potosí. Si se ha detectado algún caso, es por una persona que se ha ido a contagiar y luego ha viajado de nuevo a su región, pero no porque sea prevalente del lugar, ya que las condiciones geográficas no permiten la transmisión de esa enfermedad. Algunas enfermedades, algunas parasitosis son típicas de la ciudad, así como existen otras parasitosis que son típicas del campo. Ahora, las relaciones biológicas de los seres vivos se van a basar en el mutualismo. Mutualismo cuando hay una asociación de dos o más organismos de especies diferentes en el que se van a unir para sacar un beneficio por igual, para ambos. La simbiosis es una relación de ayuda o apoyo. En biología, ¿han escuchado? Tal vez han escuchado, tal vez no, que los hongos suelen hacer una simbiosis con las algas. ¿Por qué? Los hongos les facilitan agua a las algas y las aguas facilitan clorofila a los hongos. Esa es una simbiosis. Especies diferentes se unen y se ayudan. Comensalismo. Aquí existe una asociación biológica externa entre dos especies para beneficio o alimento de una de ellas. En algunos casos puede ser de ambas, pero sin que cause perjuicio entre ellos. ¿Han visto a los tiburones en el mar? En documentales, ¿verdad? ¿Han visto que hay unos pececitos que nadan pegados a los tiburones y no se los comen? Hacen un comensalismo. ¿Por qué? El tiburón
no se come este pez porque este pez le saca los parásitos que puedan pegarse a la piel del tiburón. Y el beneficio de este pez, además de recibir comida al sacar estos parásitos, es que el tiburón lo protege para que otros peces no lo ataquen. ¿Sí? Depredatismo. Aquí este término se va a dar en que existe un depredador, que es el que caza, y una presa. A ver, un depredador. El león. El león. Una presa. La cebra. ¿Verdad? Aquí solamente uno consigue el fin alimenticio, el beneficio, que sería el león. Pero es un equilibrio con el medio ambiente, porque si no existiera este león, habría una sobrepoblación de cebras que pueden afectar en la ecología del medio ambiente. Inquilinismo es la asociación de dos animales de especies diferentes en que uno de ellos va a servir de refugio, cobijo al otro sin recibir ningún beneficio. En este caso, el animal que se cobija con el otro animal no se va a alimentar de él, no le va a afectar en la salud, no lo va a dañar, pero se asocia a él para protegerse. ¿Sí? Parasitismo. En este caso va a buscar el parásito un huésped en el que se va a instalar, y hemos visto, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad, puede producir daños, y en otros casos no, puede vivir asintomático. Hiperparasitismo hace referencia a la cantidad de los parásitos, simplemente en ese sentido. ¿Sí? Poliparasitismo, cuando un hospedador se encuentra parasitado por varias especies diferentes de parásitos. ¿Quién sabe? Si hacemos aquí un examen, podríamos descubrir que alguien tiene una tenia conviviendo tranquilamente con un ascaris lumbricoide. Son especies diferentes, pero viven juntas y tranquilas. Oportunismo. Cuando un microorganismo, normalmente no patógeno, porque solo produce una infección, cuando las personas bajan sus defensas. Es lo que pasa, por ejemplo, con la Cándida albicans. Viven habitualmente en nuestra piel, pueden vivir en las mucosas, pero mientras la persona esté bien en sus defensas, mantienen una población que no hace daño al huésped. Pero si estas defensas bajan, producen enfermedad, antagonismo o antibióticos. Es la interacción biológica que consiste en la imposibilidad de vivir uno de los organismos en las mediaciones de otro. ¿Esto qué quiere decir? Se da más que todo en el sentido en que un organismo puede producir un antibiótico provocando la muerte de los otros congéneres que son susceptibles a este antibiótico. ¿Sí? Ya estamos acabando. ¿Sí? ¿No podría repetir, por favor? El antagonismo o antibiosis es una población de organismos que suelen vivir en un grupo, pero si a ese grupo se inserta otro que produce una sustancia que puede servir como antibiótico, o sea, una sustancia que pueda causar daño a los otros organismos, termina matándolos. Es lo que se hace con la penicilina. ¿Sí? Ahora, se puede definir como todo organismo que habita en la superficie o en el interior del otro denominado hospedador o huésped, del que tiene las sustancias nutritivas y el medio ambiente necesario para su desarrollo y multiplicación, viviendo por lo tanto a sus especies. ¿De qué estamos hablando? De la parasitosis. ¿Sí? La actividad fisiológica de algunos protozoos pueden ser mediante formas vegetativas, en las que se llaman protozoitos, donde es un estado inmaduro en el que no producen enfermedad. Pero en muchos casos estos quistes van a darles la capacidad de resistir
hasta que lleguen al lugar ideal donde sí van a madurar y se van a multiplicar. ¿Cómo pueden, por ejemplo, transportarse algunos parásitos? ¿Cómo se transportan los gusanos? Arrastrándose. En este caso de los protozoos se van a trasladar a través de flagelos que, como ellos habitan en lugares húmedos, les van a permitir moverse, o a través de membranas ondulantes. Los helmintos pueden ser gusanos cilíndricos como los ascaris o planos como las tenis. En este caso, las ascaris pueden arrastrarse, pueden desplazarse. Las tenias no suelen desplazarse, llegan al lugar, se fijan con la cabeza y solamente se encargan de crecer y soltar sus segmentos. Los artrópodos, ¿cómo se desplazan? Algunos caminan, otros la curva, ¿cómo se traslada? Saltando, ¿verdad? Los ácaros, los piojos también se van, caminan. Ahora, ¿hasta qué hora tenemos la clase? Ya. La clasificación de los parásitos en sus diferentes formas se pueden dar por su especificidad o el número de hospederos. Estenoccenos, cuando tienen un rango estrecho de hospederos. Por ejemplo, el humano es su huésped definitivo, por lo tanto no van a infectar a animales ni a otras especies. Euxenos, cuando tienen una amplia gama de hospederos, pueden infectar al humano, pueden infectar, digamos, al perro o a las aves. Oligoxenos, solamente afectan a hospederos de una misma familia. En este caso, familia de cánidos, lobos, perros, coyotes, zorros, solamente a esa familia. Hoyoxeno, la especificidad es alta de tal manera que solamente afecta a una especie. Imagínense que solamente afectaran a los caracoles, no pueden afectar a nadie más. Ahora, de acuerdo al número de hospederos, monoxenos, cuando solo requieren un hospedador. Heteroxenos, requieren de un huésped definitivo y pueden utilizar varios intermediarios. Metaxenos, cuando el parásito está en un hospedero, pero puede utilizar un intermediario o definitivo al mismo tiempo. A pesar de estar en el huésped definitivo, lo puede utilizar ese huésped definitivo como un intermediario para infectar a otro. Por su necesidad de parasitar, ya hemos dicho que puede ser obligado, si sale de su huésped muere. Facultativo, cuando se adapta al medio ambiente hasta encontrar un huésped. Y el accidental. A veces vamos a ver en realidad algunos parásitos que no son propios de nosotros, pero por accidente los hemos adquirido. Por su duración temporal, cuando el parásito depende momentáneamente, como si tuvieran un ciclo de vida muy corto. Cumplen ese ciclo y se mueren. Periódico, cuando aparece en cierta época del año, más específicamente. Y permanente, cuando una persona puede vivir con su parásito toda la vida. Y no porque el parásito tenga una vida prolongada. Lo que pasa es que se reproduce, muere y la especie puede continuar su progenie. Y esto sería el último. De acuerdo a la ubicación del parásito. Ectoparásito, cuando están en la superficie del hospedero. A ver, un parásito externo. Piojo. Piojo. Otro. Los ácaros. Muy bien. Endoparásito. ¿Cuál creen que puede ser? Las tenias. Las tenias, exactamente. Los ácaros. Intracelular. ¿Cuáles podrán ser intracelulares? Parásitos. El toxoplasma, exacto, muy bien.
Hemos visto unas imágenes donde el niño, el bebé, Leishmania. la leishmania, la malaria, extracelular. La malaria es intracelular, por si acaso. Se instala dentro de los glóbulos rojos. Extracelular es cuando están fuera de las células, pero están entre sus espacios, pueden estar en el torrente sanguíneo libres. Y errático, cuando no es habitual, pero por una migración errática termina en otro lado. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Hemos terminado con este tema. ¿Alguna duda?